Bienvenidos de nuevo a nuestro seminario profético del libro de Apocalipsis. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes el mensaje correspondiente a la iglesia de Pérgamo. Vamos a continuar con esta serie, así que vamos de inmediato a estudiar la Biblia, no sin antes quiero hacerles una invitación muy especial. Nosotros queremos seguir predicando el Evangelio y usted puede apoyarnos. Y la única manera como puede apoyarnos es entrando a nuestro canal de YouTube y poder suscribirse para que nuestra comunidad vaya haciéndose más grande y juntos podamos seguir predicando el Evangelio. Cuando usted comparte uno de estos mensajes, cuando usted se suscribe a nuestro canal, usted está apoyando nuestro ministerio de la predicación del Evangelio, anunciando el regreso de nuestro Señor Cristo Jesús por segunda vez. Y bien, mis queridos amigos, vamos a iniciar ahora de nuevo el estudio correspondiente a esta ocasión y lo encontramos en el capítulo número 2 y el versículo número 12 al 17 del libro de Apocalipsis. Vamos allá de una vez. Nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice: conozco que habitas donde está la silla de Satanás, o el trono de Satanás. Con todo permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam, y que enseñó, esta doctrina que enseñó a Balac, a incitar a los israelitas a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere o al que venza, le daré del maná escondido y una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, que conocerá solo el que lo recibe. Bien, mis queridos hermanos, ahora nos toca hablar acerca del mensaje de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Ya estudiamos la primera iglesia, que era de Éfeso. Recuerdan ustedes que el periodo de tiempo en el que el tiempo profético de la iglesia de Éfeso fue del año 31 al año 100 después de Cristo. Pero la iglesia de Esmirna fue del año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo aproximadamente, y vimos cómo la iglesia pura del Señor comenzó a ser perseguida por el imperio. Incluso hasta posiblemente Roma fue incendiada para culpar a los cristianos del segundo y tercer siglo. Al final del tiempo profético para Esmirna, vemos que existen los 10 años de persecución implacable para los hijos verdaderos del Señor. En esos 10 años, del 303 al 313, comenzó la persecución más terrorífica para los cristianos. Pero en el 313 sucedió algo muy notable. El emperador Constantino declaraba el fin de la persecución contra la iglesia cristiana. Esto aparentemente era un bien para la iglesia, pero es aquí donde comienza entonces el período profético de la iglesia de Pérgamo. Así que vamos a hablar un poco acerca de Pérgamo. ¿Quién era Pérgamo? ¿Dónde estaba situada? Y bueno, la historia nos dice que estaba situada a unos 48 kilómetros al norte de la iglesia de Esmirna. Una iglesia que estaba asentada en la colina, sobre la colina.
una ciudad que estaba ya sobre esa colina y tenía una muy buena vista, pero sobre todo era una ciudad imponente. Por muchos años llegó a ser la capital de la provincia romana del Asia Menor y tenía una importancia muy especial. En ella, en esta ciudad, se albergaba la más grande biblioteca de aquella época, llegando más o menos a unos 200.000 libros en pergaminos. De manera que era una ciudad muy intelectual, una ciudad muy actual para aquella época, de manera que tenía muchas cosas importantes, muy buenas esta ciudad. De hecho, de esta palabra es que provienen los famosos pergaminos, que era el material en donde se escribían en aquel tiempo los libros o las cartas y diferentes medios de comunicación por escrito eran, o más bien dicho, diferentes destinatarios a través de este medio de comunicación por escrito eran enviadas a diferentes iglesias. Y es muy posible que las siete cartas a las 7 iglesias que vemos ahora en estos capítulos de Apocalipsis fueron escritas en pergaminos para que fueran llevadas a sus destinatarios. Bien, cabe notar que en este mensaje a la iglesia de Pérgamo es la única iglesia de las 7 en la que el Señor Jesús se presenta así como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Así que es la única, y dice, es más, aparece en 2 partes en el pasaje de la Biblia. Aparece al principio y al final. En una nos dice que él es la espada de 2 filos, y en el otro pasaje, siempre en el mismo mensaje, nos dice que él vendrá a pelear, si no se arrepiente, contra la doctrina de los nicolaítas y contra los de Balac, los de la doctrina de Balaam, que enseñaban a fornicar, a cometer fornicaciones y a comer de los sacrificios a los ídolos. Ahora bien, vamos directamente entonces a ver algunos aspectos. Ya para el año 313 les comentaba que en ese año el emperador Constantino se declara cristiano y declara el fin de la persecución contra la iglesia cristiana. Eso ocurre en el año 313 después de Cristo. Pero en el año 380 el emperador Teodosio emite un edicto, el famoso edicto de Tesalónica. En ese edicto, que dura más o menos hasta el año 395, se declara que la iglesia cristiana pasa entonces a ser la iglesia del imperio. Esto es muy importante, mis queridos, porque desde el año 313, que es cuando comienza a cumplirse el período que corresponde a la iglesia de Pérgamo, el pueblo de Dios, en vez de tener una situación de persecución, la persecución se termina. Comienza a haber una protección. Parece que al final la iglesia de Pérgamo cedió a la situación, buscando protección, buscando cobija, buscando sostén, buscando apoyo, aceptó el ser la iglesia del imperio hacia el año 380. Dicho sea de paso, el período profético de la iglesia de Pérgamo se extiende hasta el 590 después de Cristo. En este período ocurren varias cosas. Por eso es que es importante entender que las 7 iglesias son mensajes de Dios, de Cristo Jesús, a sus hijos, al pueblo remanente a través de toda la historia de la humanidad, a partir de la iglesia primitiva. Porque todos los aspectos que vamos a ver ahora en que el Señor Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo se cumplen en ese periodo de tiempo específico. En el año 300, imagínense, en el año 313, el cristianismo deja de ser perseguido.
Por eso es que Jesús no pudo encontrar una ciudad mejor para caracterizar a la iglesia de Pérgamo, o el mensaje con las características de los hijos del Señor de la época del 313 al 590, que la ciudad de Pérgamo. ¿Por qué? Porque la iglesia para esa época ya no estaba en persecución, no estaba en decadencia, no estaba empobrecida, como vemos la iglesia de Esmirna del año 100 al 313. Vemos ahora una iglesia que está en todo lo alto, está abrazada por el imperio, está aceptada por el imperio, y no solamente eso, sino que está protegida por el imperio, dándole favores el imperio a la iglesia. Es decir, vemos una iglesia orgullosa, una iglesia próspera, materialmente hablando. Pero ¿qué podemos decir de la parte espiritual? Bueno, esta unión, es decir, aquí es cuando la iglesia se une con el Estado. Comienza una decadencia espiritual. Comienza una decadencia a partir del 380, cuando es emitido el edicto de que la iglesia cristiana sería la iglesia del imperio. Fíjense que no tarda tanto tiempo, porque en el año 401 después de Cristo comienza ahora la iglesia cristiana, el imperio, la iglesia y el imperio, a perseguir a las iglesias paganas. Pasa de ser la iglesia perseguida a ser la iglesia que perseguía. ¡Qué cambio tan grande! Eso es lo que estamos viendo aquí en la historia, cómo se desarrollan los hechos históricos de la iglesia correspondiente a la iglesia de Pérgamo. Ahora, Dios condena esa unión. Dios condenó esa unión. De hecho, en la Biblia podemos ver cómo Dios condena la unión de la iglesia o de los aspectos religiosos con la política o con el Estado. Aunque Jesús nos manda a que podamos nosotros respetar a las autoridades, estas en el ámbito que no entren en conflicto con los principios de Dios. Y esto parece que la situación en el tiempo de Éfeso, los cristianos estaban cansados de huir, comenzaron a cuestionar la fidelidad y la fidelidad de los escritos apostólicos, comenzaron a surgir con posiciones teológicas, a debatir acerca de la naturaleza de Dios, a debatir acerca de si Dios es eterno, de si Jesús es eterno, etc. Y todas estas cosas llevaron a que el Estado interviniera. El emperador como tal, ya para el año 325 probablemente, o 425, por ahí entre esos años, es el imperio que comienza a mediar en los concilios cristianos. El emperador estaba allí. ¿Por qué? Porque el emperador había abrazado a la iglesia cristiana. Ahora bien, esta unificación entre el Estado y la iglesia, entre el Estado y los cristianos de la época, tiene un resultado. El resultado es la fornicación apocalíptica. Eso lo podemos ver reflejado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 17, donde ¿qué sucede con la novia del Señor? Es decir, cuando hablamos de la iglesia, la vemos en la Biblia como una mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis, que más adelante estudiaremos ese tema. Sin embargo, cuando hablamos de una mujer, hablamos del esposo. El esposo es presentado como Jesús, es decir, el Verbo de Dios es el esposo, el novio de la iglesia. Pero esa mujer que vemos en la Biblia se prostituyó, fornicó al unirse con el imperio. Una vez que se une con el imperio, esta mujer pura deja de ser esa mujer pura y se convierte entonces en una ramera, en una prostituta. Y Dios desecha tales cosas, y lo podemos ver en la Biblia. Por eso es que es en el tiempo de la iglesia de Pérgamo
que el papado es establecido, pero hay una serie de acontecimientos. Primero, Constantino en el 312 o 313 se convierte al cristianismo. En el 380, el emperador Teodosio, entonces, abraza la iglesia y la acepta como la iglesia del imperio. En el 401, la iglesia comienza a perseguir a las iglesias paganas. Y es así como llegamos hasta el 538, cuando después de algunas guerras en el nombre de Dios, finalmente se establece el papado en Roma como una herencia de los emperadores antiguos. Es decir, el poder imperial había dejado de gobernar, pero ahora entraba una forma diferente de gobernar. Era la iglesia. Era una forma religiosa, una amalgama, una unión prohibida delante de Dios entre la iglesia y el Estado. Por eso nos dice, y fíjense que con el establecimiento de la iglesia y el Estado, comienzan a hacerse algunos cambios, y esos cambios comienzan desde el momento en que el emperador Constantino se vuelve cristiano. En ese momento, el emperador Constantino comienza a ejercer algunos cambios, comienzan a cristianizar algunas doctrinas de la iglesia. Por eso es que dice el texto allí, que donde mora la iglesia de Pérgamo es el trono de Satanás. Pero esto debemos de verlo de dos maneras. Número uno, antes de Cristo Jesús, es decir, unos años antes de Cristo Jesús, la iglesia o la ciudad de Pérgamo había sido declarada como parte del Imperio Romano o la capital de la provincia del Asia Menor en ese sentido. Entonces, de algún modo, esta ciudad pertenecía al Imperio Romano. Ahora, cuando hablamos de que la iglesia de Pérgamo mora en el trono de Satanás, es porque la iglesia y el Estado se han unido. Y al estar unida la iglesia con el Estado, entonces su capital o su ciudad donde el Estado moraba era Roma, y al pertenecer esta ciudad a Roma, entonces significa que todos estos cambios doctrinales se ejercerían ¿en dónde? En el trono de Satanás. Por eso es que algunos dirán, pero ¿cómo es posible que usted esté llamando el trono de Satanás a Roma? Bueno, mis queridos amigos, cuando la Biblia habla del hombre de pecado, el apóstol Pablo, el hombre inicuo, está haciendo una referencia clara al capítulo 7 de Daniel y el versículo 25. Que las características son que intentarían modificar los tiempos, la ley del Señor, los mandamientos del Señor. Y eso está muy claro. Desde el año 325 comienza la modificación de muchas cosas que la iglesia cristiana jamás había aceptado antes. Muchos cambios comienzan a ocurrir a partir del año 313 después de Cristo, cuando entra el emperador Constantino, y entonces deja de perseguir a la iglesia cristiana, se convierte en cristiano, y no solamente eso, sino también que abraza en el 380 el emperador Teodosio a la iglesia cristiana como la iglesia del imperio. Esto nos lleva a que posteriormente una serie de doctrinas hayan sido cristianizadas, doctrinas paganas que ahora eran cristianas. Por eso es que el texto dice que habita en el trono de Satanás. ¿Por qué razón? Porque el anticristo, o aquel personaje que se hace pasar por Cristo, que acepta adoración y que dice tener poder para perdonar pecados, también es el trono de Satanás. Ahora bien, la doctrina comienza a ser adulterada ya para esa fecha. Lo que vemos es que la iglesia comienza a aceptar el paganismo y comienzan a aceptar la veneración de personas, y no solamente de personas, sino de ángeles y de los santos muertos,
comienzan a ser introducidas esas creencias en la iglesia y comienzan a ser parte de la doctrina de la iglesia cristiana que ahora era la iglesia imperial. Miren nada más, todo lo puro de Esmirna, todo lo puro de Éfeso, en la época de Pérgamo se echa a perder, cambia. Todo lo puro deja de ser puro y comienza a introducirse a la iglesia muchas doctrinas de hombre, doctrinas inventadas, doctrinas satánicas. Pero no tenemos que ir hasta allá. En nuestro mismo medio hay tantas cosas que hemos traído del mundo a la iglesia y las practicamos como si fueran un mandato de Dios. Pero hay algo más que me impresiona, lo que dice el apóstol, lo que dice el profeta Juan. Tengo algunas cosas contra ti, dice. ¿Y cuáles son esas cosas que tiene contra la iglesia de Pérgamo el Señor Jesús? Número 1, que tienes allí todavía, dice, tienes a los de la doctrina de Balaam, que motivado por Balac, lo inducía a la fornicación y a comer de los sacrificios a los ídolos. Esta práctica de comer de la comida de los ídolos era una abominación en el Antiguo Testamento. Los hijos de Elí, cuando ofrecieron fuego extraño, y vemos algunos incidentes dentro del Antiguo Testamento, cuando por cometer ese tipo de cosas, fuego extraño o comer de sacrificios a los ídolos, era abominable para el Señor. Y esto es lo que sucede. Estos de la doctrina de Balaam fornicaban. Estos de la doctrina de Balaam adulteraban la doctrina del Señor. Pero dice también que otra de las cosas que tenía allí es que tenía la iglesia a los de la doctrina de los Nicolaitas. Acerca de eso hablamos en el estudio anterior y aprendimos que los Nicolaitas son la especie de la mayor y más grande hipocresía dentro de la iglesia. Ser como Balaam es distinto. Los que practican la doctrina de Balaam son aquellos que van y generalmente dicen que van a hacer una cosa buena, pero que al final terminan haciendo una cosa mala. Eso es lo de la doctrina de Balaam. Pero ¿qué sucede con los Nicolaitas? Los Nicolaitas dicen ser cristianos, pero no lo son. Van a la iglesia, se sientan, inclusive hasta predican muchos de ellos, porque la mayoría de los Nicolaitas, de los que habla la Biblia, son inclusive líderes de la iglesia. Se sientan en la iglesia, predican en la iglesia, dirigen reuniones, saludan a los hermanos. Sin embargo, llevan una doble vida, una doble moral delante de Dios. Esos son los de la doctrina de los Nicolaitas, los que quieren vivir cómodos en la iglesia, los que quieren decir cuidado y predicas de la Daniel y Apocalipsis, porque entonces vas a armar un caos en la iglesia y eso no está correcto. Los Nicolaitas son aquellos que se interponen entre predicar la verdad y predicar mensajes fríos, frívolos, mensajes convenientes, mensajes suavizantes, mensajes adormecedores. Es verdad que usted y yo no hemos sido llamados a criticar a los líderes de la iglesia, ni a los pastores de la iglesia, ni mucho menos, pero hemos sido llamados a predicar el mensaje, a ser parte de la predicación del mensaje final del Señor Jesús a esta generación. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos consagrando nuestras vidas, sin criticar a los demás, pero haciendo nuestra parte para que Cristo venga pronto. Los Nicolaitas eran así. Los de Balaam, pues ya ven, decían sí a todos y al final no iban. Así son los de la doctrina de Balaam. Y el Señor dice, y tengo esas dos cosas contra ti, que tienes a esos allí, y no estoy feliz con que los tengas allí.
de acuerdo a lo que dice Jesús, es que había que sacarlo, había que hacer algo para que esos no estuvieran allí. Si no te arrepientes de hacer lo que ellos hacen, y si no te arrepientes de tenerlos ahí, yo voy a ir y voy a atacarlos con mi espada de dos filos, es lo que dice el Señor. ¿Qué cosa es la espada de dos filos? La espada de dos filos es la palabra del Señor. La palabra del Señor, la verdad de la Biblia. Con amor pero sin dejar de decirla. Con temor pero sin dejar de predicarla. Con misericordia pero sin dejar de hablarla. Ahora, se nos presenta algo interesante. Y es que la iglesia comienza a recibir una cantidad enorme de doctrina proveniente del mundo. Fíjense que en el año 321 comienza la adoración al sol. Es decir, en Pérgamo estaban, en la ciudad de Pérgamo, después de que los persas, los medos y los persas invadieron Babilonia, estos huyeron hacia el Asia Menor y se instalaron en la ciudad de Pérgamo y allí instituyeron su centro de adoración al sol. Recuerden ustedes que los babilonios adoraban al sol. Ahora bien, en el año 321, el emperador Constantino emite la adoración en el día del sol. ¿Saben cuál era ese día? Dies Solis, Dies Solis, que significa el día del sol. Pero 62 años después, el emperador Teodosio le puso Dies Dominicus, que significa nada más ni nada menos día del Señor. Así es como el imperio, así es como el papado le fue cambiando a la Biblia, le fue cambiando del día verdadero que la Biblia dice que debía ser para el Señor, fue cambiado al primer día de la semana. Del séptimo día bíblico al primer día de la semana. Eso es lo que la historia nos lo confirma precisamente. Pero ¿qué más podemos decir? En el año 320 se introdujo las velas como adoración a los ángeles y a los santos muertos. Durante esa época, en el 375 precisamente, se introdujo esa creencia. No solamente eso, sino que también en el año 394 se comenzó a introducir la misa como un rito de sacrificio diario, cuando las Sagradas Escrituras dicen claramente que Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. En esa misma época, allí hacia el año 431, comenzó también la exaltación de María, como 4 siglos después de su muerte, imagínense, en la cual el término Madre de Dios fue introducido por primera vez allí, en el concilio de Éfeso, en el año 431. Y también en ese mismo tiempo se comenzó a usar vestiduras especiales para los sacerdotes, o sea, para los curas, 500 años después de Cristo, y en la cual se inició la extrema unción en el 526 después de Cristo. Es decir, toda esta serie de doctrinas fueron introducidas al cristianismo en el tiempo desde el 313 hasta el año 590 después de Cristo. La iglesia, la pureza de la iglesia apostólica, la pureza de la iglesia de Esmirna había llegado a su fin. En el tiempo de la iglesia de Pérgamo, la iglesia se alió con el Estado, dejó de ser perseguida, se convirtió en perseguidora, en adoradora de hombres, de muertos, de seres humanos, adoradores de sacerdotes. Cambió el día de reposo bíblico a un día inventado por el del ser humano. Cambiaron los mandamientos del Señor. Todo esto había sido advertido por el profeta Daniel cuando dijo que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Todas estas doctrinas fueron introducidas a la iglesia en el nombre del Señor. Pero ¿saben qué? La Biblia dice: yo te pido que te arrepientas. Eso dice Jesús.
Porque si no te arrepientes, voy a ir yo y voy a pelear con mi espada aguda de dos filos. Y voy a comenzar a separar. Gracias a Dios que en ese tiempo también habían fieles cristianos que no se doblegaron ante los cambios sociales. Mis queridos hermanos, ahora estamos viviendo en ese tiempo también. En el tiempo en el que todo es moderno. Inclusive las leyes nuevas son modernas. Todo lo antiguo se está cambiando y parece que eso es lo mejor que hay. Pero lo más terrible es que a veces en la iglesia lo podemos ver como algo normal y comenzamos a apoyar esas ideas. Todo aquello que va contra los principios de Dios no es aceptado por el Señor. Todo aquello que va contra lo que Él dice que debe hacerse no proviene del Señor. Por muy bonito que sea, por muy hermoso que sea, mis queridos hermanos, la iglesia ha perdido esa pureza. Hemos perdido esa pureza apostólica. Ahora es lo mejor que podemos ver es un bonito show en la iglesia, pero no hay adoración sincera. No hay predicaciones poderosas. ¿Por qué razón? Porque, mis hermanos, hemos dejado de darle importancia a las cosas que provienen de Dios y nos hemos enfocado en el estilo, nos hemos enfocado en la imagen, nos hemos enfocado en la impresión que se da. Mis hermanos, es tiempo de volver a Jesús. Es tiempo de volver a esa iglesia primitiva, a esa iglesia apostólica, a la pureza del Evangelio, a la pureza de la gracia de Cristo plasmada en su palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es tiempo de echar de nuestra vida las costumbres nicolaitas o las costumbres de la doctrina de Balaam. Es tiempo de no unirnos con el mundo, de separarnos, de hacer la diferencia. Por eso es que la promesa es segura y dice: al que venciere, le daré del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en él, que no conoce sino el que lo recibe. Mis queridos amigos y hermanos, es tiempo de regresar a ese primer amor que perdió Éfeso. Es momento de regresar a esa pureza que tenía Esmirna. Es necesario que regresemos a esos pocos que fueron preservados por la espada de dos filos que es Cristo Jesús del tiempo de Pérgamo. Es el momento de volver a las sendas antiguas, a las instrucciones de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga ahora, mi querido. Y no debo terminar esta presentación sin antes invitarte para que puedas entrar a nuestro canal. Déjanos un comentario, suscríbete a nuestro canal, apóyanos en nuestro ministerio para seguir predicando el mensaje de la pronta venida de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.